doctora. ¿Cómo están? Estoy en la universidad otra vez. Bien. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Ya? No se olviden que ya se nos viene el parcial. Vamos a ver ahora compuestos oxigenados. Ya terminamos de ver todas las reacciones de halógenos de alquilo, que esa sería la unidad que entraría en el examen. Y la primera parte de compuestos oxigenados. Más que todo la parte de fórmula. Shh, chicas. Miren, mis alumnos son serios los de orgánica 2. No les gusta la bulla. ¿No ves, chicos? Obvio, doctora. Ya. Me dicen ya si ven mi pantalla ahorita, compuestos oxigenados. Bien. Esperen un ratito, voy a sacar mi tableta. Ya, ahora sí. Ya les comparto, por favor. ¿Pueden ver? ¿Me confirma? Sí, doctora, se ve. Ok, perfecto. Bien, vamos a hablar de los alcoholes y los fenoles. Los alcoholes son considerados como derivados del agua y son grupos orgánicos que tienen el grupo OH, ¿ya? Los fenoles son compuestos aromáticos. Chicos, silencio, porfa. Estoy grabando con mis otros alumnos. Tiene el compuesto aromático y el oxidrilo. Sí, sáquelo. Por favor, gracias. Ya. A esto llamamos grupo oxidrilo o hidroxilo. Entonces, este oxidrilo, cuando yo hablo de un alcohol, va unido a un radical. Por eso lo represento así, ROH. Quiere decir una cadena carbonada y el grupo OH. Y el fenol está unido a un compuesto aromático, especialmente al benceno, AR, por eso dice AR aromático, y el OH. ¿Ya? ¿Cuál es su propiedad física? Son moléculas polares, ¿ya? Es por eso cuando usted diluye el etanol en agua, se mezcla rápido, pero no todos. Eso dependiendo de la cantidad de carbono que llega a tener la cadena del alcohol, ¿no? El oxidrilo le va a conferir esa polaridad, ¿ya? Aquí, por ejemplo, miren, acá hay un alcohol, ¿ya? Miren este alcohol. Es 1, 2, 3, 4 carbonos tiene. Empiezo a contar de acá, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y miren, acá está el OH. A este alcohol yo le llamo but de 4 carbonos, butanol. ¿No? Butanol, termina en ol. Butanol. ¿Ya? Miren ahora, miren cómo el OH es el que tiene la característica de poder unirse a moléculas de agua. Aquí está, miren, H2O, el H2O. ¿Qué le confiere eso? Los electrones que le van a sobrar al oxígeno. ¿Se acuerdan cuando hicimos en orgánica 1 tipos de fórmulas orgánicas?
¿Se acuerdan que lo dibujábamos al oxígeno con 4 electrones de más? Es porque esos electrones pueden reaccionar con las moléculas de agua. Aquí están, miren, los 4 que les sobra, con agua, con agua. Entonces, esta parte se llama región hidrofílica porque tiene afinidad hacia el agua. Y esta parte que es carbonada, que les vaya bien, ¿ya? Nos vemos mañana. No, déjenlas ahí, la va a lavar Beatriz. Y esta parte hidrofóbica es aquella que no se va a mezclar con el agua, puros carbonos hidrógenos. ¿Ya? Entonces, por eso que no todos los alcoholes se pueden solubilizar en agua. Tienen esas dos regiones. Aquí vemos lo mismo, miren. Esto representa el oxígeno, esto el hidrógeno, esto negro es carbono, hidrógeno, atrás hay otro hidrógeno, miren, hidrógeno. Este es el metanol, un carboncito, ¿no? Y aquí miren 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el hexanol. ¿No? Miren, el oxidrilo y toda la cadena carbonada. Por ejemplo, aquí miren miren la diferencia entre los dos. Como el metanol tiene un carbono, es muy soluble en agua y es poco soluble en hexano. El hexano es un compuesto, cadenas carbonadas, entonces es un compuesto apolar. Este es apolar, en cambio el agua es polar. ¿Qué cosa? Ya mandé de nuevo la lista, ahí ya está corregido ya. Ya lo subí, sí, ya lo subí corregido, ¿ya? Para que miren. Mañana de 8 hasta las 12:30. Ya hasta las 12. Que les vaya bien. Ya, calculadora mañana. Ya. Entonces, en cambio, esta parte, este alcohol que tiene 6 carbonos, miren, es muy poco soluble en agua, pero sí es muy soluble en hexano. Entonces, acá ya prima la región hidrofóbica, ¿no? Este es polar, este es apolar. Entonces, vemos que a mayor número de cadena carbonada, aumenta más en la longitud del carbono, va disminuyendo su solubilidad en agua, ¿no? Y va aumentando la solubilidad en compuestos ya apolares, como el hexano. Bien, la mayoría de los alcoholes, hasta de 10 carbonos, son líquidos, incoloros y tienen ese olor característico a alcohol que nosotros conocemos. De 11 carbonos en adelante, ya los alcoholes son sólidos, blancos y cristalinos. Mayormente, obviamente, en el laboratorio donde nosotros trabajamos con alcoholes líquidos. Bueno, y acá hay algunas reacciones que voy a nombrar, que la vamos a detallar más adelante. ¿Ya? La del etanol. ¿Se acuerdan cuando hicimos reacciones de síntesis? Dijimos que si yo hablo de síntesis, observo la reacción desde el producto. Y aquí estoy hablando de propiedades químicas, porque estoy viendo la reacción desde el punto de vista del alcohol. Y estoy hablando de alcoholes. Bien, ¿qué propiedad química tienen los alcoholes? Por ejemplo, si yo lo mezclo con ácido y cloruro de zinc, esta es la famosa reacción de Lucas. ¿Se acuerdan? La hicimos en laboratorio. Entonces miren qué va a pasar, se va a ir el oxidrilo y va a entrar el cloro, ¿no? Formando cloruro de etilo y me va a dar agua, ¿no? Entonces el etanol frente a un ácido, al reactivo de Lucas, si no es lo más propiamente dicho, me va a formar un halogenuro de alquilo. También al alcohol lo puedo nitrar. Esta es una reacción de nitración. Es una propiedad química también. Miren, esta es la famosa glicerina, que su nombre sería 1,2,3 propano, ¿no? Propano porque tiene 3 carbonos, y como son 1, 2, 3 oxidrilo, le digo triol.
propanotriol, ¿no? Entonces, cuando veo que tiene dos, ya no tiene un grupo OH, sino tiene más de dos, anoto la posición de qué carbono salen los oxidrilos y lo nombro como un alcano normal y solamente le aumento la palabra diol, triol, tetraol, ¿no? Pentaol. Miren, acá lo está nitrando, sale el oxidrilo y entra el grupo, perdón, el hidrógeno y entra el grupo nitro. Salió el hidrógeno, salió a formar agua y miren, me va a dar la nitroglicerina, que es un compuesto súper explosivo. Esa es otra propiedad química de los alcoholes. Si yo los nitro, me forman compuestos nitrados, en el caso de la glicerina, nitroglicerina. Les cuento que la nitroglicerina con una simple agitación o movimiento ya me puede generar una explosión. Bien. Esto de los fenoles, ¿ya? Como les decía, el fenol se reconoce porque tiene un compuesto aromático, el benceno unido a un oxidrilo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener esto ahí y aquí puedo tener un etil. Siempre donde sale el oxidrilo va a ser 1, 2, 3. Entonces yo puedo decir 3 etil y directamente fenol, ¿no? Al decir fenol lo estoy nombrando al benceno y al oxidrilo. Puedo decir a este de aquí, miren. ¿Qué posición sería eso? ¿Orto, meta o para? Hola, ¿qué posición sería esa? Bien, orto. Para sería 1 y 4. 1 y 2 es orto. Entonces yo orto pongo difenol. Difenol, porque estoy diciendo que hay dos oxidrilos. ¿Cómo se llamaría este? A ver, ¿qué nombre le darían a ese? Hola. ¿Cómo se llama? Hola, carambola. No contestan, mire Beatriz. Están conectados, pero no sé. No hablan. ¿Cómo se llamaría ahí? ¿Cuál, doctora? No puedo ver nada. Este de acá. El último que dibujé. Este. ¿Mm? No, pero tampoco disminuyó. Mire. ¿Lo ve? Está enchufado, digamos, pero... Y le quiero impulsar más y no entra. Por ahí lo frego y... Este es de la conclusión. Ay, llévelo, pero... 2,4,6 trimetilfenol, doctora. 2,4,6 trimetilfenol. Bien.
Bien, una de las propiedades químicas del fenol es que lo podemos oxidar. Y estas oxidaciones me van a producir mezclas complejas y al ser mezclas complejas me van a producir compuestos coloreados. ¿Ya? Si le agrego cloruro férrico, por ejemplo, va a producir un color violeta, ¿no? Porque va a formar un compuesto de coordinación con el hierro. Esta prueba se utiliza para identificar fenol, ¿no? Con cloruro férrico. Otra propiedad física es que el fenol es ligeramente soluble en agua. ¿Se acuerdan cuando hicimos análisis funcional orgánico? Los que vinieron eran ligeramente, o sea, casi nada soluble en agua. Se formaban las dos fases. Sólido cristalino, nosotros no lo hicimos con sólido, trabajamos con fenol líquido. Y obviamente tiene un olor característico como hospital. Es tóxico, es herbicida, cáustico para la piel. Lo usan mucho en hospitales, por ejemplo. Otros compuestos oxigenados que vamos a ver, estoy dando un pantallazo de compuestos oxigenados, son los ésteres. Ya. ¿De dónde vienen los ésteres? Vienen gracias a la unión de un alcohol o un ácido. Cuando yo digo ácido, es que tengo un carbono que siempre está en los extremos de la cadena, que va a estar unido a doble enlace el oxígeno y por el otro lado el oxidrilo. Cuando yo vea eso o puedo verlo así, COOH, este es un ácido. Yo ya veo que la molécula tiene eso, es un ácido. Este, por ejemplo, miren, tiene 1, 2. Siempre lo cuento desde ahí. Va a ser ácido, porque son 2 carbonos, etanoico. Termina en la palabra oico, ¿no? Y este alcohol, ¿cómo se llamaría? Etanol. Porque es un alcohol con 2 carbonos. Miren. 1, 2, etanol. Etanol y ácido etanoico. Este es el que comúnmente conocemos como ácido acético. Ese es su nombre comercial. Y este como lo conocemos como alcohol etílico. Por eso a veces le dicen, ¿no ves? A los que toman mucha cerveza, sos un etílico, le dicen. Entre químicos se molestan así. Deja de ser etílico, etílica. No. Miren ahora qué va a pasar. El alcohol va a perder el oxidrilo y estos 2 carbonos se van a venir a unir al ácido etanoico, pero el ácido va a perder el hidrógeno. Miren acá. Se unió. Entonces tenemos cadenas carbonadas en los 2 lados y esto quedó al medio. A esto llamamos un éster. Lo interesante, le digo, que todos los ésteres tienen olor bien agradable, pero así, olor a fruta. ¿Alguna vez han probado ese chicle bazooka? ¿O han escuchado? No, doctora. ¿No? Hay olor, les digo, a plátano, a frutilla, a piña. Les cuento que muchos de los saborizantes así en fruta, en algunas bebidas o refrescos, usan este. Entonces usted dice, ay, es de naranja rico, naranja natural. Mentira. Tienen ésteres que tienen esos aromas y sabores hacia fruta. Doctora, ¿son utilizados como base para aromatizantes y saborizantes? Sí, exactamente. Son utilizados, muy utilizados. Especialmente Tampico, por ejemplo, tiene muchos ésteres. ¿Ya? Donde también hay ésteres en algunas grasas y aceites de origen natural.
Ya, aquí tenemos ácidos grasos, por ejemplo, que son moléculas carbonadas. ¿Qué significa esta N? Que estamos hablando de cantidades de carbono, varias cantidades de carbono, ¿no? Miren, aquí está el grupo ácido. Y cuando yo hablo de ácidos grasos saturados, es que entre la unión carbono y carbono no hay doble enlace, no hay nada, ni triple, solo enlace simple. En cambio, cuando hablo de ácidos insaturados, yo ya estoy hablando de que entre carbono y carbono hay doble enlace. Mayormente en el organismo es doble enlace. Por eso ustedes han escuchado seguramente cuando dice, las grasas saturadas son perjudiciales. Si ustedes revisan, por ejemplo, esa es una de las ventajas del aceite de oliva. Tiene bastante grasa insaturada, se llama, cuando ya hay doble enlace. Entonces es más fácil que el cuerpo metabolice esas grasas que estas grasas saturadas. Una reacción muy conocida de estos ácidos es la reacción de saponificación. Y esto hacían los abuelitos años antes, fabricaban jabón con lejía. Agarraban manteca de cerdo, por ejemplo, le echaban soda cáustica y empezaban a batir. No sé si han escuchado para hacer lejía. ¿Han escuchado alguna vez? Sí, antes hacían eso. Hacían eso, ¿no? Ahora, obviamente, la reacción es la misma la que se hace para producir jabones, solo que obviamente se controla el pH, le pones un aroma, ¿no? Le pones otros ingredientes, puedes hacer el jabón a base de miel con avena, dependiendo si quieres hacer un jabón para rostro, para cuerpo, ¿no? Cuidas esas cosas, pero de ahí sale la base de elaborar un jabón. Por eso la reacción se llama de saponificación. Sí o sí necesito un ácido graso y necesito una base, un hidróxido, pero un hidróxido que sea fuerte, ¿no? para poder hacer mi reacción. Bien. Aquí está la reacción de saponificación. Estoy en clase. Ahí está Beatriz. ¿Ya? Miren, y así se produce el jabón. Este es el jabón. Es una sal de sodio. Una sal de sodio con los ácidos grasos, ¿no? Y se produce alcohol. Después que usted lo obtiene el jabón, uno lo separa, lo coloca bonito en moldes, ajusta el pH. ¿Ah? ¿Sí? Estas son reacciones, miren, de saponificación. ¿Estos qué son? Carboncitos, ¿no? Son puras cadenas carbonadas, fórmula topológica. Ahí está el jabón, miren. Una sal de sodio y se forma glicerina. También de la glicerina sacan jabón. Estos son ácidos grasos, aceites. Aquí está la molécula del jabón. Pasa lo mismo, esta parte es apolar, tiene afinidad por la grasa, por eso es que es tan bueno para lavar. Y esta tiene afinidad por el agua, ¿no? Por eso es que es tan buena para lavar, ¿no? Cuando nosotros tenemos un compuesto que tiene una zona que le agrada el agua y un extremo que no le gusta, le decimos que la molécula es anfipática, no antipática, ya, es anfipática. Así es su nombre. Porque tiene un extremo afín con el agua y el otro extremo que no es afín con el agua. Por eso es que se forman micelas, miren. Tiene un efecto espumante, emulsionante, porque miren, esta cosita que está aquí celeste es lo que sí tiene afinidad por el agua, por eso está a ese lado. Y esta roja es la que no le gusta el agua. Y mire que rodea el aceite. Al aceite se une la parte que no le gusta el agua, obviamente. Igual el aire, miren. Por eso hace esa espuma, ¿no? Aquí está. Y así forma con el agua, miren, su micela. Ya forma como una bicapa. Porque la cola, esta cola roja no puede estar con el agua. Entonces, ¿qué hace?
miren, se unen, ¿no? Y quedan las dos cabezas celestes en dirección que quede con el agua. Entonces la micela es bicapa ahí. Primero hay una fase de adhesión. Ahí está, miren la cabecita polar y apolar. Entonces la cadenita que no es afín con el agua, ¿qué va a hacer? Se va a unir a las moléculas de grasa de la tela. Y la parte hidrófila queda arriba y la parte lipofílica va a quedar unida a la grasa o a la tela. Y miren cómo va a sacar la grasa, ¿no? Prácticamente se lo van a llevar a la grasa. Va a haber una repulsión, la van a jalar. Entonces por eso que desprende la suciedad y el polvo, por esta estructura que puede formar la molécula. Ahí está, miren la grasa y las moléculas de esas colitas rojas que ven ustedes son las cadenas carbonadas, ¿no? Esto va a disminuir la tensión superficial del agua y eso va a ser gracias a esto, ¿no? Que las moléculas de jabón van a tener afinidad por la cola hidrofóbica, ¿ya? Y se van a convertir en micelas, ¿no? Y la otra región se va a sentir atraída por el agua. Bueno, y aquí tenemos otros detergentes que sustituyen bastante al jabón también y su costo es mucho menor. Estos están hechos de derivados del petróleo. En cambio el jabón yo puedo hacerlo de grasa animal, de manteca, o puedo hacerlo de grasa vegetal también con aceite. Y les cuento que sale diferente en la textura. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, estos detergentes, algunos son sintéticos, fueron descubrimiento en 1936. Aquí el agua es más dura, ¿ya? El jabón formaba mucha nata y no daba espuma. Entonces, los primeros detergentes fueron a base de sulfatos de alcoholes o alquilbencenos, compuestos sulfonados, y luego sí fueron sustituidos estas cadenas así grandes por cadenas carbonadas alifáticas, muy ramificadas, para poder crear estos jabones en laboratorio. Entonces, miren, muchos de los jabones tienen, de detergentes, perdón, tienen esta estructura. Ariralquil sulfonatos. ¿Ya? Miren, aquí está el sulfonato. Son sales de ácidos sulfónicos aromáticos con cadenas largas, alquílicas. ¿Ya? O sea, cuesta que se degraden, les cuento. No se degradan. Si han ido a Zahuapac, por ejemplo, allá Zahuapac tiene una laguna tiene las lagunas de oxidación y hay una laguna donde la espuma, es tanta la espuma que hay. Cuando yo fui, esa espuma creo que estaba así al tamaño del laboratorio, la cantidad, hartísima. Y era porque se usan detergentes que no son biodegradables. Por eso es muy importante comprar detergentes que sí son biodegradables. Esa espuma no se degrada, ¿ya? Entonces la gente obviamente limpia sus baños, ¿no?, con ese tipo de detergente. Entonces no se degradan, ellos la tienen ahí la espuma acumulada, les cuento. ¿Y cómo se hace eso? Lo tienen ahí nomás. Cada día se va acumulando más y más y más y más y más. Yo pensé que hacían algo y dijo, no, ahí lo acumulan. Por eso hablaba de que tengamos una, ¿cómo se llama? Una conciencia, ¿no?, de lo que es cuidar el medio ambiente. Hay enzimas que pueden ser usadas en detergentes para lavar ropa. Ya van a actuar sobre las manchas, materiales, más efectivos que los detergentes convencionales que usamos. Entonces, miren, la enzima
es esta parte roja, ¿ya? Y va a atacar a la sociedad, que es la parte amarilla. Y les cuento que la enzima es bien específica. O sea, sí o sí va a ir a atacar ahí. Y son bien específicas las enzimas que le ponen. ¿Qué una enzima? Es un catalizador biológico, va a acelerar una reacción química. ¿Ya? Entonces aquí está, miren, podemos tener una superficie que tenga grasa, proteínas, carbohidratos, y miren cómo va a venir a actuar la enzima. Una enzima proteasa. Uy, les cuento que no tengo mi cable, ya voy a acabar. Una enzima proteasa. La proteasa va a atacar a proteínas, por eso se llama así, ¿no? Va a actuar a esa superficie. La amilasa ataca al almidón y el almidón se va a romper en moléculas de glucosa, por eso dice glucosa. Luego están los lípidos que van a colocar agentes tensioactivos que van a romper la parte, esa tensión, ¿no es cierto?, que hay entre las moléculas, y miren cómo va a ir a actuar. Y van a ir a eliminar esos componentes. Uy. Se acabó la clase. Puchi, tenía hartísimas preguntas. Seguro es. Cabalino, no, es aquí, se adelantó. Creo que ya se acabó la clase, chicos, porque la doctora dijo que se murió su batería. ¿Estaba grabando la clase? Vale.